Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Hoy, reactivación comercial en pandemia y restricciones de coges cantonales, una vez que ya culminó el estado de excepción y con ello la medida del toque de queda. Y probablemente, de forma eventual, el nuevo gobierno del presidente Lasso estará en sus manos si es que dicta o no dicta algún tipo de medida similar a la que ya se tomó. Un estado de excepción focalizado, como lo hizo el presidente saliente Lenín Moreno. Hoy, con 4 personalidades que vienen haciendo, construyendo sociedad y vienen aportando desde sus espacios a la construcción, no solamente del aparato turístico, sino del aparato comercial e industrial. Francesca Ferrero, médico presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas y también CEO de Morogril Restaurante. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción y también presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, doctor en leyes. Weldin Quesada, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, AGE, vicepresidente de Galerías Quesada, ingeniero. Y finalmente Holbach Muñetón, ingeniero, presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador y vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. A todos ustedes, buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos también. Gracias por la invitación. Un saludo enorme a todos los panelistas y a todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes por la comparecencia en este espacio y por prestar no solamente su contingente, sino también para comunicarse más que conmigo para la audiencia en una conversación que nutra el momento actual. Comienzo en la primera ronda en 1 minuto, no más, 1 minuto por favor, no más, una ronda introductoria, pidiéndole su óptica de lo que tenemos en este momento. Voy con Francesca, luego con Pablo, con Weldin y finalmente con Holbach. Francesca, por favor. Mi óptica, bueno, estamos en una situación un poco complicada, con esperanzas obviamente del 24 y ver estas nuevas propuestas del nuevo gobierno, pero al mismo tiempo con esperanza de reactivarnos y que no nos vuelvan a confinar. Creo que necesitamos las vacunaciones sectoriales de manera urgente para contener y proteger el sector productivo y de alguna manera mantener ese oxígeno financiero que tanto necesita también el sistema de salud para seguir ayudando y aportando a la salud del Ecuador. Gracias, Francesca. Pablo Zambrano. Comentaba que el Ecuador está viviendo un momento complejo en virtud de la pandemia y de las restricciones. Se dejaron de vender durante 14 meses más de $30. En general, esto ha causado justamente una pérdida muy grande a la economía nacional, pero sobre todo ha afectado al empleo. Sin embargo, creo que estamos justamente que traiga ideas frescas, ideas innovadoras y sobre todo una estrategia global para combatir la pandemia. Gracias, Pablo Zambrano. Weldin Quesada. Muchísimas gracias. Comparto mucho con Francesca y con Pablo la parte de cómo ha afectado esta situación en la parte comercial. Lo sabemos en la parte de salud, pero en el aspecto del sector productivo ha sido realmente impactante el golpe que hay. Entonces hay que ver realmente con el nuevo gobierno y esperando de que la ciudadanía también ponga de parte para que sean conscientes y responsables que no exista otro tipo de rebrote, porque o si no, el COE Nacional tomaría ciertas medidas que van a afectar nuevamente al tema del comercio. Han sido muchas personas afectadas, sean empresarios o empresas grandes, medianos o microempresas, que por el no trabajar en el fin de semana han salido afectados con su ingreso como más del 50%. Así que realmente tenemos que tomar ese tipo de situaciones y ser responsables del mismo. Veremos qué va a pasar ahora en los siguientes días. Gracias, Weldin Quesada. Holbach Muñetón. Muy buenas noches con todos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como ya lo han dicho anteriormente, yo creo que el impacto
es muy fuerte, es muy potente, pero lo más preocupante es la reacción y la acción, y yo no sé si aumentar al COE, la decepción del COE, porque está bien que se equivoque, no importa, pero hubiera sido en consenso, hubiera sido una equivocación con los empresarios, equivoquémonos todos, pero no entiendo por qué cerrar las puertas, y eso sí es grave, porque si nosotros vemos las cifras realmente, solo en turismo son 2.500 millones de dólares, más lo que es industria, comercio, y qué es lo que va a pasar a futuro. Eso es lo que sí es preocupante, porque ya la gracia de la CFN se acaba en enero, y eso no ha estado amarrado a la reactivación económica ni a las vacunas. Gracias, Holbach Puñetón. Bien, entonces ahora la primera etapa de este panel, la primera etapa con el estado del sector a la fecha y la evaluación de las medidas con el último estado de excepción y toque de queda. Voy con Francesca. Francesca, sus agremiados, la Asociación de Restaurantes del Guayas, sin duda alguna han venido tratando de lidiar con la situación sanitaria, pero también con esos golpes duros dados los confinamientos, dados las medidas de restricción, dados los horarios. Incluso veía que usted en redes sociales manifestaba que parecería que no hay comprensión desde el aparato público respecto a estos horarios que se imponen de alguna manera para la restricción frente a otras actividades que probablemente sean de mayor riesgo, pero que están ahí. Desde su juicio, ¿cómo les ha dejado a ustedes ya culminando el estado de excepción y toque de queda a la fecha? Por favor. Lo siento, muchas gracias. Mira, igual como dice Holbach, a ver, muy preocupada de que a los finales, si nos vamos a equivocar, nos equivocamos con data técnica y con el sector productivo, el sector industrial y comercial, que tiene toda la experiencia en cómo manejar la operación de un negocio, de un comercio, de una industria. Cuando vemos el resultado justamente de este estado de excepción, y digamos que en el sector de alimentos y bebidas y el sector turístico no es un estado de excepción, son 14 meses continuos de medidas de confinamientos, de aforos, de restricciones, y no vemos ningún tipo de medidas de acción reales donde hay o planes de mitigación real del problema. ¿Qué pasa con el transporte público que va al 200%? Sin hablar no hablemos entonces de la ayuda que nunca ha llegado, como dice Holbach, de alguna manera algunas personas tuvieron flexibilidad en sus créditos de CFN, los que ya tenían los créditos, pero no hemos podido acceder. Me preocupa sobremanera si esto continúa, es decir, si no se pone sobre la mesa o se toman las opiniones de 20 años, 17 años o muchos años de experiencia que están atrás de los que estamos trabajando y operando. Mira que las decisiones se toman... Pero perdóneme que le interrumpa, esa preocupación para Francesca todavía está cuando ya viene un nuevo gobierno, se han anunciado algunas autoridades, han hablado del Ecuador de reencuentro, de escuchar a todos. ¿Todavía está esa preocupación como tal? ¿O usted cree que de a poco se va a ir mitigando? ¿O probablemente usted está más escéptica y dice, veremos, ya veremos? No. A ver, aquí hay que ser muy, muy francos. Intenciones podemos tener, buenas intenciones pueden tener todos, pero hay que verlo en la práctica. Entonces las historias son bonitas, pero hay que ver que se ejecuten. El tema es en cuánto tiempo también se van a ejecutar las acciones. Yo espero que en los primeros 100 minutos, yo tengo mucha fe en el ministro de Turismo, creo que como Holbach y con todo el sector de productivo, es más, no, creo que ni siquiera hoy estamos hablando de que el sector de turismo y las cámaras están unidas. Hoy es todo el sector productivo, industrial, todas las cámaras estamos haciendo un solo frente para salvar el Ecuador, porque nos preocupa, o sea, que no se tome en consideración el impacto y que no se tome en consideración la cantidad de desempleo que ha generado y ha hecho esta brecha de pobreza en el país. Nos preocupa que no vayan a ser suficientes los bálsamos que ellos quieran dar o de alguna manera cosas para paliar, que solamente hagan una brecha social mayor que luego lleve quizás a manifestaciones como la hemos visto en otros países o en los mismos países vecinos de la región, porque la gente está un poco ya desesperada por la cantidad de desempleo y hambre. En mi sector puntual, el impacto ha sido durísimo y hemos sido tomados como el pato, o sea, somos los malos en la película, al punto de que he tenido que pedir que si realmente el sector formal es el responsable, entonces quiero la data para poder realmente hacer algo al respecto, pero no se toman medidas contra la informalidad, contra las aglomeraciones en las entidades públicas, contra las aglomeraciones en el transporte público. Ellos sí hacen una paralización, ellos sí le suben el precio del transporte, pero dan un servicio terrible a la ciudadanía y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y tampoco vemos eso. ¿Saben lo que yo creo que sería ideal? Que el gobierno actual tome medidas
por distritos, por sectores, por cantones, por provincias, por regiones, y también medidas de ayuda. No es lo mismo las provincias de la costa con el kilovatio que tiene el precio comercial cuando tenemos la temperatura y los refrigeradores que tenemos que sostener acá, a nuestros vecinos, amigos, también aliados de Pichincha o de Azuay o de la Sierra. Entonces, existen impactos diferentes también económicos y eso no se ha puesto sobre la mesa. Tendremos que esperar los primeros 100 días para ver y analizar si todas las propuestas que hemos elaborado con Holbach y con todo el sector productivo han sido tomadas en cuenta y ver en la realidad qué se puede hacer. Ojo, listas de Papá Noel no sirven porque el Estado no tiene mucho dinero. Hay que ser creativos y no inventar el agua tibia, sino que usar modelos internacionales adaptados a nuestro Ecuador, no compararnos con Estados Unidos. Gracias. Así que la vacuna es nuestra esperanza, realmente. Gracias, Francesca. Pablo Zambrano, la preocupación del aparato que prácticamente es la cara del cliente, que son los restaurantes, en el caso de Francesca en Guayas, y de alguna manera que puede simbolizar también el aparataje productivo. Pero desde usted ya, desde los entes gremiales, que son las cabezas que escuchan a quienes dan la cara a los potenciales clientes, a los clientes, ¿cuál es la evaluación de lo que está ocurriendo? Y de alguna manera también comparte con lo que dice Francesca, que hay una conexión entre las cámaras de turismo, las cámaras también de la producción y del comercio en aras de sostener un ritmo de no solamente periodos concretos de estado de excepción, sino de 14 meses. Pablo Zambrano. Es muy importante la unidad del sector empresarial que se ha demostrado durante esta pandemia y eso nos ha permitido justamente tener una vocería única para poder transmitir a las autoridades las necesidades más importantes y más apremiantes del sector. Nosotros como Federación de Industrias, como sector productivo, lo que queremos es plantear al gobierno nacional una serie de medidas que permitan mejorar la competitividad. Y dentro del tema de la competitividad está justamente los costos de producción. Es fundamental entonces que trabajemos en una estrategia coordinada en la cual sepamos claramente qué es lo que va a hacer el gobierno nacional y cómo se va a dar esa reactivación económica. Pero sabemos claramente que dependemos de nosotros mismos. Solamente si nosotros hacemos un análisis de las cuentas fiscales, de cómo está el desequilibrio económico en el país, de cuáles son las necesidades. Son más de 8,000 millones de dólares de necesidades que tiene el Estado para solventar su presupuesto durante el año 2021. Todo eso entonces tiene que cambiar. Es decir, hay que hacer en una época de emergencia como la actual, el Estado es el primero que tiene que hacer una evaluación de la calidad del gasto y de esa manera poder liberar ciertos recursos para que el sector privado entre a participar, por ejemplo, con alianzas público-privadas y de esa manera podamos tener una reactivación armónica. Pero ese ejercicio, Pablo Zambrano, entiendo yo, el gobierno lo debería hacer cuando tienen insumos. Yo comprendo que desde su posición ya han venido nutriendo al aparataje ejecutivo, en este caso, con esos insumos. A su juicio, el gobierno saliente, que ya se va, y el entrante que está precisamente por posesionarse, ¿tiene insumos de lo que ustedes le dieron o probablemente el gobierno sí los recibió pero no les escucharon como ustedes esperaban, Pablo Zambrano? La labor principal de los dirigentes gremiales es establecer un diálogo público-privado y dar alternativas justamente y una visión sobre cómo debe manejarse los asuntos públicos. Lamentablemente al gobierno actual, por las carencias económicas, por la necesidad y por la emergencia, no pudo poner en práctica este plan, digámoslo así, de competitividad. Hemos hablado con el equipo de transición del presidente Lasso con el objetivo de elaborar un plan articulado que permita atraer inversiones al país y de esa manera generar más producción y consecuentemente mayor empleo. Pero todo pasa por un plan de vacunación coherente, transparente y eficiente. Así es que lo que tenemos que concentrarnos en este momento es en un plan de vacunación masivo para todos los ecuatorianos. ¿Usted también está escéptico como Francesca Ferrero respecto a que unas cosas son los ofrecimientos y otra ya la ejecución? ¿O usted cree que con este gobierno y con todo lo que, y me sumo también a todos esos ciudadanos, esa expectativa y ese entusiasmo por el nuevo gobierno, cree que la situación va a ser mejor que la que ya es con el gobierno saliente? Tenemos que abrigar absolutamente la esperanza de que las cosas van a ser mejores. No nos olvidemos que el presidente electo, Guillermo Lasso, ha trabajado más de 12 años en un plan económico, en un plan de gobierno. Tiene un equipo, creo que el equipo que le acompaña en su gabinete es de personas de varios quilates, personas profesionales, comprometidas, con vasta experiencia, que sin duda tienen que dar lo mejor para el país. Y nosotros, frente a eso, ¿qué hacemos como sector productivo? Dar la mano
y decir, señores, aquí estamos para colaborar y aquí estamos para trabajar en conjunto, porque la emergencia que atraviesa el país es una situación que requiere del concurso y del apoyo de absolutamente todos los ecuatorianos. Gracias, Pablo Zambrano. Welden Quesada, escuchamos ya desde el aparato de quienes día a día levantan también este país, apuestan, que son los emprendedores. Pablo Zambrano como dirigente gremial en esa articulación entre el aparato público y privado. Pero, ¿cuál es la posición de ustedes, los jóvenes, frente a todo esto que ha ocurrido por un lado y por otro lado? ¿Cómo evalúan la situación actual? ¿Cómo hemos tenido más de un estado de excepción? Y las cifras visuales que hoy vemos, que por ejemplo se terminó el toque de queda y el estado de excepción y prácticamente a correr que todo es pampa, todos se reunieron, se olvidaron la mascarilla y aunque el sector lo necesitaba, pero a ese costo, Welden Quesada. Muchas gracias. Realmente nosotros o nadie podemos estar dependiendo de un gobierno, pero en efecto es muy importante tenerlo claro que mientras podamos o que se acelere o siga el programa que dice el nuevo gobierno de los 100 días de poder vacunar lo más pronto posible, ¿no? A los 9 millones de ciudadanos, mientras mayor sea esto o más se acelere, más rápido vamos a salir de esta situación. Lo tenemos claro, pero también como hemos conversado, nosotros cada uno somos responsables de nuestros actos, porque finalmente sí nos está afectando. Ahora que ya podemos laborar, digamos, fin de semana, eso es lo que en este caso socios o gente enfocada dentro de la Asociación de Jóvenes Empresarios es lo que se había solicitado y exigido antes del confinamiento, ¿no? Dejar de trabajar, o sea, que permítanos trabajar, queremos producir. Quizás un poco tarde le escucharon o le escucharon, cree usted, oportunamente desde el gobierno saliente. No, ya no escucharon, porque realmente no solo fuimos nosotros, muchas cámaras fueron los que exigieron también que, por favor, escúchenos a nosotros, escuchen a toda la parte empresarial. Claro que estamos cuidando la parte de salud, pero también va a ser más riesgo el tema de la parte económica hablando, ¿no? El de no dejar de trabajar. Entonces, muchas empresas, en este caso, dentro de la asociación hay gente que tiene sus restaurantes, bares, panaderías, están en otros sectores también, que por supuesto le afectaron completamente. Ahora, en cambio, como hablamos, no podemos estar simple o llanamente pensando que todas las cosas van a estar bien. Es un nuevo gobierno, tenemos que también apoyar, ¿no? Tenemos que hacerlo, pero igual ser nosotros responsables también de seguir produciendo. O sea, no podemos parar, pero esperemos que no exista esos rebrotes que habíamos hablado anteriormente. Desde sus agremiados, ¿cómo han sentido el impacto de estos 14 meses? Muy especialmente cuando la presión era, ¿sabe qué? Necesitamos seguir, necesitamos no dejar morir mi emprendimiento, pero también necesitamos un acompañamiento estatal que a la luz de Holbach no hubo, Welden Quesada. Lo voy a decir tanto como asociación y también lo voy a hablar como empresario, pues tengo mis distintas empresas, tengo clientes que son grandes cadenas de locales comerciales, ¿no? Que estuvieron muy difíciles ellos, pasaron por momentos muy, muy difíciles debido a la pandemia. Pero quiero decir que dentro de los jóvenes empresarios que estamos hablando, que son emprendedores o altos ejecutivos, ¿no? Dependiendo, ¿no? de su sector, más bien con un cambio de mentalidad que sí tuvieron, vimos que aprovecharon la pandemia para realizar, en este caso, uniones, enlaces o alianzas entre ellos. Entre socios se convirtieron en clientes, se convirtieron en proveedores o se unieron para crear una nueva compañía. Entonces, puedo decir, porque hicimos una encuesta, el 80% de encuestados mencionaron que sí crearon nuevos productos, o sea, sí lo vieron como una oportunidad este tema de la pandemia. Pero puedo decir también que un 50% tuvieron pérdidas y el otro 50% se mantuvieron o tuvieron también ingresos. Entonces, el tema de la pandemia, lo que yo decía, que hasta siendo pequeño, sí lo vieron con otra forma de mentalidad, poder trabajar, en este caso, reinventándose, que es una palabra que se ha utilizado muchísimo, pero que ha sido cierto. Y que si realmente hasta compañías grandes es más difícil, lo podrían hacer, mucho quisieron, saldríamos más rápido. Pero lamentablemente seguimos con esta situación, con estas restricciones. Estas restricciones no permite realmente desarrollar, no permite. Y más, cuando ya vivimos este confinamiento, nos dimos cuenta que en efecto no tuvo el impacto como se supone que esperaba. O sea, sí, sé que se redujo, se ve, si vamos a ver por el lado de los hospitales, el tema de que ya hubo más abastecimiento o más espacio en tema de camas, pero nuevamente entramos al punto económico. O sea, ¿realmente fue impactante o no esas decisiones que se tomó?
Entonces, sí afectó. Gracias, Weldin Quesada. Holbach Muñetón, la actual ministra de Turismo y otras autoridades en esta semana ofrecieron unas declaraciones de prensa para brindar el estado de cómo deja la política pública en materia de turismo, también en materia de acompañamiento al aparato emprendedor y productivo. Ya se conoce que quien va a asumir en esa cartera de estado es el señor Niels Olsen, que a través de la danesa ha impulsado y de alguna manera su recorrido también tiene que ver mucho con el aparato de turismo. Desde la presidencia de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo y del Comité Empresarial Ecuatoriano, ese mensaje que manda el gobierno electo para ustedes les brinda probablemente la posibilidad de tener no solamente mayor escucha, sino también integración en la política pública para levantarnos, muy especialmente cuando todavía estamos casi todos a la espera de que la mayor cantidad de personas sean vacunadas en 100 días y poder de alguna manera levantar toda esta situación de país. Holbach Muñetón. A ver, primero el mensaje de la ministra no se lo hemos escuchado, porque yo creo que ya hay que decirle basta de tanta mentira, de tanta falsedad, ¿ya? Entonces, y esto se lo prueba en base a los ratios de calificación, que no los invento yo, sino que eso lo hace el Banco Central, todo cuando te califican cuál fue tu gestión. El ministerio cuesta 23 millones de dólares y cuánto tú invertiste o tuviste en promoción, cuánto, de repente 200.000, en otras palabras, tienes una empresa de 23 millones de dólares y te produce 200.000 dólares. Entonces, esos son los ratios de calificación que tanto el primer ministro como el segundo están en rojo, en negativo. Ya, punto 2. Sí, vemos con esperanza, nosotros ya hemos hablado con Niels Olsen, ya hemos tenido algunas conversaciones, estamos con el tema justamente de la vacuna, estamos haciendo una triangulación con Carlos Cueva en el tema de Ministerio de Turismo, Carlos Cueva, Comité Empresarial, ya ahí estamos haciendo. El día de ayer también estuvimos hablando por otros temas, pero sí, lo vemos con optimismo, pero esto no es solo de una persona. Eso es el equipo de personas. Y ahí sí, ninguno de los que estamos en el panel podemos decir si el equipo es bueno o es malo. El ministro, porque una cosa, el ministro que va puede tener las mejores intenciones, pero una cosa es la empresa privada, otra cosa es la empresa pública. Y trabajar en la empresa pública, ahí es donde tú te estrellas, porque palabras del ministro Enrique Ponce, que era Ponce de León, que él era gerente del Decameron, él me dijo, a mí me boicotearon desde adentro. O sea, él quería irse a una feria y le boicoteaban la feria, pero eso es para el que se deja, porque yo lo hubiera publicado en la prensa, o ahí hay que tener los arrestos necesarios para dar nombres y apellidos. Pero aquí siempre, y ese es el mal de los ecuatorianos, cubrir, como yo le decía a la ministra, ¿por qué usted un año, esto es inaudito, un año el Ecuador no se promocionó al mundo, teniendo en ese momento 7 millones de dólares? ¿Qué me dijo? Ay, joder, ahí te la doy. En diciembre sacó la promoción, 24 de diciembre. Dice, pero te sirve para el otro año, joder. Ella no entiende que la promoción es día a día y las personas toman la decisión, no que sale la promoción y yo, bueno, esas son. Nosotros tenemos buenas expectativas, damos todo el apoyo a Niels. Yo creo que el éxito de él es el éxito de desempleo, el éxito de arreglar las empresas, el éxito de los créditos. Nadie va a querer que él fracase. Y por eso estamos, creo que todos unidos. Y en una pregunta anterior, si los gremios estamos unidos, nunca hemos estado desunidos, pero creo que en este tema de la pandemia ha hecho que los gremios se unan mucho más, todos los gremios se han unido mucho. Para ir al otro tema del panel, termino con usted, Holbach Muñetón. ¿Cómo asegurar que el gobierno actual, el mensaje del gobierno actual fue, la primera parte, escucha el diálogo, y la segunda parte, el acuerdo, la concreción del diálogo? ¿Cómo garantizar que en esta nueva etapa gubernamental esa escucha, y que según el mensaje que ha enviado el presidente Lasso va a ser mucho más amplia, más sostenida, más detenida? ¿Cómo garantizar que no se quede en una escucha y probablemente hasta en la suscripción del acuerdo de esa escucha y ya ejecutar ese acuerdo que se atiende desde el aparato gubernamental? Holbach Muñetón. Oiga, yo no soy garante de Guillermo Lasso. Usted me pregunta a mí, yo no puedo garantizar. Si estuviera en el gobierno, garantizara.
Ahí sí no puedo yo decirles cómo garantizar, pero en lo que sí podemos nosotros es dar todo el contingente necesario, todos los gremios. No estoy, ya en este rato le hablo como Comité Empresarial Ecuatoriano, donde tenemos ahí la mentalidad de todo, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la minería hasta el comercio, todos, absolutamente todos, nosotros dar lo mejor. Es que no, nadie, creo que es inaudito que alguien quiera hacerse un harakiri, nadie. Lo que queremos en este momento es, ¿sabes qué? Paz, amor, ¿qué hay que hacer? Solucionemos, vamos recuperando, eso es lo que quiere. Todo el mundo dice, ay, tengo una envidia sana. No hay envidia sana, la envidia es mala, pero yo sí tengo una envidia de Estados Unidos. Yo soy ecuatoriano, pero si hay una envidia de Estados Unidos, ¿cómo se reactiva a paso agigantado? Y nosotros tener que estar mendigando por una inacción. Aquí debería verse qué va a pasar con las personas que toman nombres y apellidos, no lo sé, pero los del gobierno del COVID, Lenín Moreno, que ya se va, ¿qué va a pasar? Que hagan un checklist, ¿por qué no están las vacunas aquí? Esto no puede ser perdón y olvido. Bueno, solamente el presidente Moreno solamente dice que no ha cumplido porque las farmacéuticas le han quedado mal. Eso es lo que dice. No, la inacción de él, y yo he hablado con él las veces que he hablado y por último se pudo haber la quiebra del sector turístico y de todos los restaurantes pudo haberse evitado en el golpe que está. Aquí usted tenía un nicho de mercado, 1.700.000 personas que querían viajar, tenían el poder adquisitivo para viajar internamente. Quítale el IVA, incentiva algo. No, es que no puedo porque no tengo, pero por Dios, haz algo. Pero la inacción de ellos, las vacunas, también la inacción. Y lo preocupante que, como dijo Francesca, no nos comparen con otros países, porque en otros países sí te llega el cheque de 1.500 euros, de $1.200, ¿ya? Aquí no te llega nada, aquí te llega el 2% del impuesto. Gracias, Olbach Muñetón. La segunda parte del programa es esa eventual decisión que tiene el aparato gubernamental de tomar una medida drástica como es el estado de excepción y toque de queda focalizado, y lo que también es eventual, pero probablemente más sencillo, es que desde los municipios se establezcan restricciones. Voy entonces con Francesca. Francesca, ¿cómo mira usted esa toma de decisión que tienen los municipios en su poder, como competencia, de empezar a regular y controlar los contagios a través de medidas de restricción, como ya lo han tomado el municipio de San Borondón, el municipio de Guayaquil, etcétera? Y eventualmente que el gobierno pueda pensar en una medida drástica como es un estado de excepción y toque de queda para el sector que usted representa. Por favor. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, voy a arreglar un poquito. Yo no he dicho que yo tengo las mejores expectativas. Mi Twitter es Narnia, yo soy la más positiva, yo soy el sí se puede, me explico. O sea, yo confío plenamente y estoy totalmente emocionada y con el corazón ahí al 24 a ver esos 100 primeros minutos, porque yo espero que vengan, porque se nos ha socializado de que vienen en plumazo cosas para nosotros, ¿sí o no, Olbach? Entonces, realmente cuando yo hablo de que en las intenciones no nos podemos quedar, es que uno tiene que aprender de lo que fue mal. Y yo estoy segura de que el gobierno ya vio lo que fue mal para no volverlo a repetir. En el caso de que justamente, y lo uno con lo que acabas de mencionar, ¿cuál ha sido el principal problema que hemos tenido en las ciudades grandes con los cantones? El merengazo. Cuando hay mucha gente que opina sin tecnicismos, porque recordemos de que la pandemia es algo nuevo y normal, o sea, no hay ahora conocemos qué tenemos que hacer, pero antes no. Entonces se contradice un cantón que está a 1 kilómetro del otro y es un desastre. El sector de turismo y de alimentos y bebidas trabaja con hábitos, trabaja con cronogramas. Como dice Olbach, a mí me apena muchísimo la cantidad de establecimientos que cerraron y se podían haber evitado simplemente haciendo las cosas de otra manera, sin usar el populismo sanitario y tener a la gente encerrada en el miedo, sin una solución práctica y real. Yo no sé qué va a hacer el gobierno. No quisiera tampoco como que ser muy intrusa en opinar en que le quite al COE cantonal y que sea el COE nacional. Creo que muchos tratamos de no tener centralizado el poder, pero si a las finales dentro de los cantones no hay un planteamiento claro. Ahora vemos en Guayaquil que, bueno, por fin hay una tabla de trazabilidad con diferentes parámetros que se van a medir.
Pero mucho ojo, ¿quién mide estos parámetros? Como se lo decía Alan Hakay en su momento, y yo lo puse en muchas de nuestras recomendaciones, pongo data científica y digo, necesitamos por lo menos saber cuántas PCRs positivas en cada 10.000, 100.000 habitantes. En una reunión del COE Nacional con el capitán Zapata, el epidemiólogo, la semana pasada, que el sector productivo estaba intentando flexibilizar las medidas para el fin de semana, vemos que esa data no está. Nosotros no podemos seguir tomando decisiones sin data. O sea, es necesario, no importa si lo va a hacer el COE cantonal o lo va a hacer el COE nacional. Llevar al Ecuador a un confinamiento, nuevamente, así sea parcial, sin brigada, sin vacunación, sin contención, no sirve para nada. Si tú me preguntas a mí, ¿para qué sirvió este estado de excepción? ¿O qué es lo que ha hecho? Ha servido para que la gente pierda su trabajo. Porque en realidad el COVID no anda en bus para ellos, el COVID no sale en el día, y el COVID no está en las filas y en las aglomeraciones y los mercados. Tú puedes caminar por la ciudad o ir en tu vehículo y caminar y pasear y te das cuenta que en las áreas suburbanas no hay COVID. ¿A dónde voy? Esas medidas parches donde yo políticamente tengo que decir que estoy haciendo algo porque mejor hago algo, o porque el Colegio de Médicos hoy amaneció con la idea de que mejor nos encierran a todos, porque el Colegio de Médicos no alza su voz, porque no hay insumos médicos, porque no hay medicinas, o dime cuántas UCIs el sector público hizo pues este año. Tenemos un debacle sanitario, no en los últimos 14 años, desde antes. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos entonces, si tengo un problema, aquí tengo una solución. Esta es una solución inmediata, mediata y a largo plazo. Pero que nos quieran volver a encerrar. Supongamos ahora un efecto social, como decíamos antes de empezar el panel. Cuando tú restringes, tú automáticamente, porque el ser humano es mal llevado, tú lo impulsas a la ilegalidad, a la informalidad. Ahora de repente de la noche a la mañana abren el confinamiento y la gente puede tener la tendencia de, claro, si no se va a un sector comercial que está regulado, que es un sector formal, que tiene su aforo, que tiene su distanciamiento, los que cumplen, porque los que incumplen que sean sancionados, y lo hemos hablado con Holbach y hemos propuesto cosas hasta muy agresivas en temas de derechos civiles, pero debería haber un escarnio de realmente el responsable de causar que las personas se infecten y que la gente se quede en desempleo. Y muy peor de eso, ¿no? Mal o bien la afiliación vendría a ser un alivio también de que esa persona podría, si es que llega a estar en la lista de espera, pero es una probabilidad mayor a tener una atención sanitaria, cuando un MSP no tiene ni siquiera un paracetamol. Entonces, la situación es crítica, sanitaria, económica. Pensar en encerrar el país, créeme que no hay manera posible de sostener porque no hay ingresos de IVA, ni PIB, ni nada. O sea, tienen que usar otras medidas, es extender, es ampliar los horarios, 24 horas, es motivar, incentivar y educar, y ir desde abajo. Y como dice Holbach, las vacunas así hay que irlas a ver, a ranchar, a ver de dónde vienen. Tienen que venir vacunas, de donde sea, necesitamos vacunar. Gracias, Francesca Ferrero. Pablo Zambrano, Francesca dice que el escenario de pensar en un confinamiento, sea parcial, sea focalizado, sumamente nada positivo, nada positivo. Pese a que el gobierno cambia, al fin de cuentas quienes tienen en su mano las medidas de restricción tomar son las alcaldías. Ustedes como frente de la Cámara de Industriales y de la producción, ¿cómo mira ese trabajo que ustedes puedan tener precisamente con los COEs cantonales en aras de tratar, precisamente como dice Francesca, de ampliar, de mirar la mejor posición en donde también cuidemos la salud, pero en donde no se deteriore el aparato comercial, Pablo Zambrano? Mire, yo creo que el ejemplo emblemático de medidas erráticas es la ciudad de Quito, en la cual hemos tomado las medidas más estrictas, donde hay restricciones vehiculares todos los días de 4 números de placas para los vehículos en general. Sin embargo, estas medidas no han cumplido su efecto porque Quito es la ciudad con mayores contagios y con mayores números de muertos, con mayor necesidad de UCIs. Entonces, sin duda, si es que uno vuelve a repetir los errores, lo que va a dar es resultados desastrosos, adecuados. Por lo tanto, es complejo el manejar las voluntades de 221 cantones, de 221 COEs cantonales, porque hay medidas contradictorias absolutamente entre unos y otros. En ese sentido, creemos que el gobierno nacional tiene que tomar un liderazgo con la Secretaría de Riesgos y con las autoridades nacionales para generar una serie de
políticas y de buenas prácticas que sean sistémicas. Es decir, no solamente podemos tomar una sola medida, sino tiene que haber un tema sistémico. Acá, dentro del tema sistémico, es muy importante hacer las pruebas y necesitamos justamente establecer esos cercos epidemiológicos. Necesitamos vacunar, que es algo importantísimo, porque la vacuna es la prevención y es mucho más barato vacunar que tener a una persona en una unidad de cuidados intensivos o en un hospital que es tan caro. En tercer lugar, tenemos que hacer estos cercos epidemiológicos de ver cuáles son los lugares donde mayor contagio hay para efectivamente en esas zonas establecer medidas que sean más duras, pero no podemos tomar generalizadamente las medidas de confinamiento. Nosotros también somos del mismo criterio de que no debemos confinar porque ese confinamiento lo que está haciendo es causando un deterioro social muy importante y muy grave. Por lo tanto, las medidas que debe tener el nuevo gobierno deben ser absolutamente frescas y distintas, ya que lo que se ha venido haciendo reiteradamente, lamentablemente, no ha tenido el efecto deseado. Si no ha tenido el efecto deseado y ustedes también escuchan a sus agremiados, intentan hacer ese canal efectivo de comunicación, ¿dónde para el concepto de Pablo Zambrano se rompe el canal de comunicación cuando tenemos gremios médicos en donde señalan y recomiendan insistentemente al aparato nacional que tome medidas de restricción fuertes en aras de tratar de bajar los índices de ocupación tanto de UCI como de hospitalización, Pablo Zambrano? Mire, acá yo creo que con todo respeto para absolutamente todos los dirigentes gremiales productivos, los dirigentes gremiales médicos, etcétera, no se trata de la opinión, de quién tiene una mejor opinión o articula mejor las palabras. Aquí se trata de utilizar data dura, es decir, de ver exactamente cuál es el efecto que se genera una medida o qué efecto no está generando esa medida. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ver justamente es los datos. Lamentablemente, en el Ecuador es el país que menos pruebas COVID ha hecho por 100 habitantes. Es también, lamentablemente, el país que menos vacunación, o el segundo en Latinoamérica que menos vacunación ha hecho por cada 100 habitantes. Es decir, esos índices entonces tenemos que mejorar y la manera de mejorar es dando las cifras de una manera absolutamente clara. No puede ser posible que el registro de defunciones del registro civil tenga datos distintos a las muertes por COVID. Y se señala claramente, porque hay una cifra muy grande, una diferencia muy grande de más del 100%. Entonces uno ahí dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No se están reportando adecuadamente los fallecimientos. Por eso entonces lo que nosotros consideramos es que tiene que darse un análisis de los datos y a partir del análisis de los datos, entonces adoptar las medidas para las zonas más complejas, más complicadas, pero no podemos irnos por el facilismo de decir simple y llanamente se cierra o se genera un toque de queda mayor, porque esto lo que está haciendo es destrozando el aparato productivo. En el Ecuador hay más de 170,000 tiendas de barrio, es decir, esas personas no pudieron vender durante los 4 fines de semana del confinamiento que acabamos de pasar. Eso genera una eclosión social muy grande. Eso genera sin duda una pérdida muy importante para esos negocios. Y estoy hablando de tiendas de barrio. Si a eso le añadimos panaderías, bazares, restaurantes, pequeños negocios, peluquerías, etcétera, donde están una gran mayoría, la base del tejido social está ahí está la base del tejido social. Son cientos de miles de emprendedores que lamentablemente han tenido unas pérdidas inmensas. Y a mí me gusta siempre hablar de un concepto que es fundamental. Aquí hay un encadenamiento productivo. ¿Por qué? Porque esos bares, esos restaurantes, esos pequeños negocios compran a las industrias que producimos en grandes cantidades. Por lo tanto, si dejan de comprar, entonces hay una paralización en las ventas y de esa manera se va deteriorando la economía en el país. Es hora de tomar entonces medidas adecuadas, medidas novedosas en base a datos duros, objetivos y no simple y llanamente dar criterios que lamentablemente no han funcionado. Para ir con Weldin Quesada, le pregunto finalmente a Pablo Zambrano, ¿cree usted que en el próximo gobierno debería tener prioridad el aparato productivo e industrial para la vacunación? Hemos escuchado que los veterinarios dicen que deberían tener prioridad, algunos sectores como el aparataje que también hace carga o estibaje desea vacunarse, el aparataje que está involucrado en los couriers desea vacunarse, el aparataje de la producción e industria debe tener prioridad para la vacunación. Pablo Zambrano.
Yo creo que aquí lo que debemos hacer es luchar por todos y para todos. Es decir, no pedir que ciertos espacios o ciertos estancos tengamos vacunación, sino nosotros como sector productivo lo hemos dicho muy claramente. Estamos dispuestos a constituir fideicomisos para hacer aportes en dinero y salir a comprar estas vacunas a nivel mundial. Y vacunar gratuitamente, es decir, que esto sea un aporte patriótico y cívico del sector productivo nacional para la ciudadanía. Para eso también le hemos dicho a la nueva ministra de Salud y al coordinador del plan de vacunación que ponemos a disposición los centros médicos de las empresas, de las industrias, para que las comunidades puedan entonces vacunarse ahí. No solamente los colaboradores de nuestras empresas, sino las comunidades en general, porque eso es una medida que tenemos que hacer, lograr la vacunación para la mayor cantidad de ecuatorianos. Gracias, Pablo Zambrano. Weldin Quesada, el manejo actualmente de evitar que los contagios se den están en los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Hace unos días, hace muy pocos días, el Ministerio de Salud confirma que la variante sudafricana ya también está en Ecuador. ¿Cómo desde la óptica de la Asociación de Jóvenes Empresarios miran esos acercamientos que ustedes o los gremios pueden tener con los GAT municipales en aras de también protegerlos, pero simultáneamente impulsarles, acompañarles y, ¿por qué no?, también ser su voz para que el aparato estatal les acompañe y no terminar cerrando, Weldin Quesada? Se lo comentó ahora justamente, ¿no? Ya se lo ha mencionado, la importancia del diálogo. Ahí ha habido realmente ese apoyo entre todos los gremios. Este gobierno, o con los GATS, si hablamos ya específicamente de GATS, tiene que existir realmente este tipo de reuniones, eventos para que se den cuenta, para que podamos hablar y todos aportar. ¿Lo ha habido el diálogo? No, con nosotros no lo hemos hecho porque a mí lo hemos exigido, pero no lo ha habido. Y sé que muchas cámaras también lo han exigido, pero no como se debería hacer. O sea, lo hablo en forma general, tanto de GATS como un gobierno, nuevo gobierno. No cometer, ya lo dijeron aquí, no cometer los mismos errores del anterior. O sea, no cometer, o sea, ya vimos, ya aprendimos, se supone que debemos aprender de eso, o el nuevo gobierno debe aprender y debería escuchar a todos los sectores, a escuchar a todos, en este caso, desde Cámara a los distintos gremios, para que se den cuenta realmente cuáles son las realidades, porque obviamente nosotros somos los representantes de dichos sectores. En el caso también de los GATS, si viene, en este caso, nuevas regularidades, tenemos que estar presentes ahí para decir y ver la forma de tener plan de acción, no solo hablarlo, sino que ya ejecutar, plan de acción, trabajar en conjunto, porque finalmente, como le dijeron también aquí, a veces está por diferentes cantones se hace una cosa y muy cerca del otro hacen otra cosa, entonces finalmente no llegamos a nada. Entonces, esas son las partes fundamentales de poder realmente no solo hablarlo, o sea, porque realmente la comunicación es importante, sino actuarlo, pero actuando con las personas o los representantes de los distintos sectores. No tomen simplemente sus decisiones a información que finalmente posiblemente no la haya. Como hablamos aquí, la data es importante. Si se toman decisiones sin ver la data, o sea, no tendría mucho sentido cuáles serían los resultados. Sería muy irresponsable de hacerlo. Entonces, esa parte, si se va a tomar decisiones, será en conjunto, escuchando de diferentes sectores, pero basados en una data, que ya lo dijeron aquí. Francesca Ferrero señaló que la idea es hacia una ampliación, mirar una posición en la cual sea un ganar-ganar. El expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo, en su momento, se me escapa el apellido, Pablo Rosemena, perdón, era de la línea de que atendamos las 24 horas, turnos rotativos y demás. Pablo Zambrano manifestó que no solamente hablamos de los espacios de comercio como tal, sino también de las tiendas y demás. ¿Cómo desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, ustedes precisamente que son jóvenes, pueden canalizar un poco alguna idea que refuerce lo ya dicho aquí para los gobiernos autónomos descentralizados en aras de que cuidemos la salud, pero también se permita trabajar? Lo dijo directamente Pablo, estamos igual abiertos para poder apoyar justo nuestros sectores o centros médicos que tengan, porque no todo el mundo los tiene, ¿no? Para poder ser parte de este centro de vacunaciones. O también justamente lo que se habló, utilizar el padrón electoral, ¿no? Como se ha hecho en las elecciones, utilizar hasta las escuelas y todo, va a ser una manera directa para que esto se pueda utilizar con mayor control, el tema de las vacunaciones. Y como hablamos, es demasiado importante
ponerle énfasis principalmente a las vacunaciones, porque no hacemos eso, sea como una parte que lo hagamos de manera privada o por el lado del gobierno, pero al momento que nos enfoquemos a salir de la pandemia, salimos de este bache económico, o reactivar la economía, como se lo dice. Para ir con Holbach, le pregunto a Weldon Quesada. Holbach en su momento dijo que la situación respecto al costo de deuda ya está por venir, se vence el tiempo para poder cancelarla. Sin duda, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios hay quienes se apalancaron con el aparataje estatal y ahora se ven de alguna manera enfrentados a una situación en la cual hay que adaptarse a las restricciones, pero también hay que poder cancelar ese costo de deuda. ¿Cree usted que el aparataje estatal, ahora con el nuevo gobierno, debería hacer un acompañamiento mucho más sentido con aquellos jóvenes empresarios? ¿Por qué no con los empresarios en general, los emprendedores que tocaron las puertas del aparataje público para una línea de crédito y que ahora se la ven muy complicadas de poder honrarla, Weldon Quesada? Bueno, este tema de financiamiento es una situación antes de la pandemia que ha sido muy difícil realmente poder aplicar para ciertos financiamientos, y peor aún con este tema de la pandemia. Y si hablamos específicamente de empresas medianas o microempresas, siempre han tenido muy difícil este tema del financiamiento, porque piden ciertas garantías que en este caso vamos a hablar de emprendimiento, no les pueden otorgar. Entonces, inclusive ahora, de hecho, a empresas grandes se les ha hecho difícil a veces pagar cifras como el pago del IES, y se han hecho convenios. No se diga las empresas pequeñas, prácticamente de lo poco que están ingresando, porque obviamente había esa reacción del confinamiento, si hablo específicamente de este periodo, prácticamente uno está viviendo solo para pagar estas entidades. Entonces, ahí realmente debería existir más convenios, más plazos para poder llegar a pagar estos datos. Es algo muy importante. Y bueno, en el tema del financiamiento, sí esperamos, por supuesto, que lo dijo en este caso ya el presidente electo sobre el tema de 2% también que están cobrando. El impuesto a los microempresarios, que lo iba a eliminar. Por supuesto, que lo iba a eliminar también. Y obviamente la ley de emprendimiento, que no quiero decir que está ciertas cosas al aire, pero no se están cumpliendo todavía. Entonces, entiendo que realmente le van a poner énfasis, y ahí es cuando entramos también, no solo nosotros, sino los otros gremios, para poder apoyar a esto, porque realmente necesitamos mucho ese impulso de financiamiento. Normalmente, o de manera tradicional, siempre se ve el banco. O sea, cuando uno habla de voy a buscar el tema de un financiamiento, uno se le viene en la mente el banco, pero no es la única forma o vehículo de conseguir un financiamiento. Existe en Red Capital Semilla, existe también la aceleradora, incubadora, que está dentro también de la ley de emprendimiento, pero realmente no se está desarrollando como tiene que ser. Gracias. Ahí es donde tenemos que también impulsar. Gracias, Weldon Quesada. Holbach, Muñetón, a ver, lo primero, en su momento el gobierno lanzó el crédito Reactívate Ecuador. Luego se evidenció que prácticamente era imposible acceder porque las condiciones de entrada, el propio ministro Pozo dijo que eran muy altas. Luego lanzaron la versión 2.0 de Reactívate Ecuador, que era Resurgir Ecuador. Yo no sé cómo está la situación a la fecha de eso. Desde su óptica, ese producto que se lanzó desde el aparataje estatal para levantar los negocios, los emprendimientos, ¿ha servido? ¿Usted tiene alguna data de sus agremiados que realmente ha funcionado? Lo uno y lo otro, ¿cómo ustedes también pueden asegurar una conexión más efectiva entre los gremios y los gobiernos autónomos descentralizados, dado que ellos no cambian, el gobierno sí? Holbach, Muñetón. A ver, los créditos no sirvieron. Eso fue otra farsa. Primero te dicen que te van a dar todo, eran 1.500 millones, si no me equivoco, Pablito, ahí sí ayúdenme, eran creo que como 1.500 millones. ¿Ya? Y solamente llegaron, a ver, la historia es la siguiente: préstame al Banco del Pacífico, préstame que van a llegar 1.500 millones y cuando lleguen yo los deposito ahí, hasta mientras préstame 50. Nunca llegaron los 1.500, llegaron algo más y después no podían pagar al Banco del Pacífico. Por esa razón, ¿ya? Es que cuando usted iba, de repente le decían, ya tengo todo, y ahora tráigame la cédula de su abuelita, de su bisabuelita, de y todo el mundo, al final decían, no hay.
En la reunión con el presidente de la República, él reclamó, ahí estaba el principal del Banco del Pacífico y dijo, ¿cómo es posible que tú al sector turístico le hayas dado solamente a nivel nacional 17 millones de dólares para todo el sector turístico? Inaudito, solo el 2% de lo que ellos dicen no alcanza ni siquiera esto. Es que todavía hay unos trámites que hacer porque era en vivo, ¿ya? Yo estaba en Zoom, pero la reunión era presencial en Carondelet, yo no estaba. Entonces dijeron, es que todavía no llegan los fondos. Ya mismo que lleguen los fondos no van a... Hasta el día de hoy estamos esperando los fondos. Y los fondos y la gracia tenía que ir amarrada a la reactivación, porque sabiendo cómo es un gobierno de inacción, entonces ellos tiraron a matar a todo el mundo porque te dieron 6 meses y tenemos empresarios que se acabó la gracia de los 6 meses y no pudieron pagar. Ya, eso. ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdóname. ¿Cómo hacer mayormente efectiva la conexión con los gobiernos autónomos descentralizados? Eso no cambia en el gobierno sí. A ver, ahí, primero, esta pandemia debe dejar, por Dios, y perdónenme esta palabra, a veces los complejos, que yo, que yo. Señores, aquí no importa quién meta el gol, lo que importa es que el Ecuador gane, que hay que hablar de gobernabilidad, hay que comenzar a hablar de certidumbre. Nosotros no tenemos certidumbre, este es el país de las incertidumbres. El día de hoy estuve monitoreando a nivel nacional el sector turístico. Ha sido pésimo este feriado. ¿Por qué? Porque las personas, oiga, ¿y habrá playa o no habrá playa? ¿Cerrarán la playa o no cerrarán playa? Aquí hay que hablar datos técnicos, por Dios, no políticos. Eso es importante. El COE con los empresarios. Mire lo que pasa, los doctores, si no me equivoco, Federación de Doctores versus Colegio de Doctores. El uno dice una cosa, el otro otra cosa. Señores, yo los dije en una entrevista, los doctores han ido a los empresarios, a los gremios. Señores, sentémonos, veamos aquí, o sea, si de los doctores, voy a poner un ejemplo, si de los doctores llevaran la guerra Israel-Palestina para dispararle a alguien, destruir en todo el país. Eso es mi reclamo. Los daños colaterales. Yo le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes cuáles son los focos infecciosos en Guayaquil? ¿Sabes cuál es la calle? ¿Sabes cuál es la entrada? ¿Sabes cómo se llama la calle? ¿Cómo se llama el sector? ¿Y por qué me cierras a mí si yo cumplo con todo? Es que eso es denigrar. Por eso, tanta ha sido la presión, y ahí sí, Francesca y todos los gremios que hemos pedido hasta los aforos, puntualice los aforos, porque mi vecino a lo mejor puede tener un 10% de aforo y un 90%. ¿Por qué? Porque yo de repente el uno gasta en temas de bioseguridad y yo no gasto. Aquí nos han unido en un solo saco, al formal, al informal, al que gasta y al que no gasta. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué se puede garantizar? Nada, igual, nada podemos garantizar, porque de repente en el COE van personas que no quieren interaccionar o creen que los gremios lo van a opacar. Quítense de esa idea, saquemos adelante el Ecuador. Y esto es importante. No solamente pensemos en Guayaquil. Miren lo que está pasando en Galápagos. Galápagos ya está inmunizado completamente. Pero no se puede reactivar al 100%. Eso es lo que tenemos que... Quiero explicarme para decirles que entiendan que si el Ecuador entero no se inmuniza, no se vacuna, no se va a poder, no solamente Guayaquil, no solamente el turismo. Y eso es cuando lo que dijo Pablito, ¿a quién le toca, a quién debería ponérsele la vacuna? Y perfecto, es a todos, porque no solamente el sector turístico, porque el sector turístico porque yo estoy cerca de los aviones, el otro porque yo cojo las maletas. No, todo el Ecuador tiene que ser vacunado si queremos salir adelante. Si no, señores, estamos muy complicados. Gracias, Holbach Muñetón. Finalmente, por favor, muy rápido, a cada uno le voy a preguntar si tuvieran la oportunidad en su momento, a ver, voy a replantear. Están ustedes haciendo algunas de sus labores, suena el teléfono y resulta que sale el número desconocido y es el presidente Guillermo Lasso. En un minuto, por favor, no más, ¿qué le diría a cada uno si le preguntan, oiga, qué hacer para levantar este país desde su óptica? Francesca, Pablo, Welding, Holbach. Por favor, Francesca. Me toca primerita, no me da ni chance de pensar, no es justo. ¿Qué le diría? Diría que tenemos que cambiar el lenguaje, de trabajar, de pensar en las minorías, de pensar en equidad, en enfocarnos en educación,
en respetar los derechos de todos, derechos constitucionales, y para salir adelante en esta pandemia hay que tomar acciones inmediatas de evitar, que es más fácil salvar empleos que perderlos, o sea, que volver a crearlos. Básicamente eso, enfocándonos en que sí, de que si hoy día hacemos algo puntual, que vaya a rendir frutos. Se nos ha criticado también por ser muy soñadores, y la verdad es que los sueños empiezan sembrando, y a la final en estos 4 años lo que vamos a tener que hacer es resistir, sembrar para los próximos 4. Esa sería mi postura realmente, porque no podemos seguirnos quejando, y no van a haber soluciones fáciles tampoco. Entonces, es como dice Holbach, todo el mundo tiene que ser vacunado, todo el mundo necesita y merece salud, pero entonces que los recursos, los pocos recursos que hayan, vayan a ser prácticos donde realmente se necesitan. Gracias. Y no se desperdicien. Gracias, Francesca. Pablo. Yo lo que le diría al presidente es que él tiene que liderar con el ejemplo, y lo que él tiene que hacer justamente es llevarnos a un Ecuador del encuentro, como lo anuncia, pero también un Ecuador del compromiso. Tenemos los ecuatorianos que ser orgullosos de nosotros mismos y ponernos la camiseta amarillo, azul y rojo para no preguntarle al Estado qué puede hacer por nosotros del Estado, sino nosotros decirle al Ecuador qué podemos hacer por el Ecuador. Por lo tanto, tenemos que trabajar en una estrategia de motivar a la gente, de levantar el ánimo, pero dando justamente esta creatividad y esta innovación en las ideas. Tenemos que cambiar el enfoque, y ese enfoque justamente tiene que ser un enfoque mucho más propositivo, un enfoque de acción. No se olvide, señor presidente, de los más pobres. Ellos merecen toda la atención y tenemos que salvar los trabajos, sus fuentes de empleo. Ayúdenos al sector productivo para que sigamos creando más innovación, más inversiones y más empleo para todos los ecuatorianos. Gracias, Pablo. Welding. Le diría al señor presidente Lasso que realmente trabaje en el tema de hacer ese cambio de mentalidad que estamos teniendo. O sea, en otras palabras, de lo que vivimos durante 16 años, lamentablemente esa división entre ecuatorianos, trabajar justamente en esa comunicación de volvernos a unir. Esta es la mejor oportunidad, justamente en esta crisis, en esta pandemia que estamos viviendo, es la mejor oportunidad de realmente realzar, levantar al Ecuador unidos, de enfocar ese mensaje de unión entre todos, porque realmente todos formamos el Ecuador, y como lo dijo ahora también Pablo, no esperar lo que va a hacer el gobierno por nosotros, sino que nosotros vamos a hacer por nuestra nación. Así que apoyar muchísimo a la parte, a educación y a salud. Educación y salud, que a largo plazo es donde se van a ver esas semillas convertidas en fruto. Gracias, Welding. Holbach. Bueno, yo le diría que, a ver, hagamos el Ecuador del encuentro. Sí, es verdad. Como dice Pablo, ¿qué podemos hacer? Pero que nos dejen hacer, porque nosotros podemos hacer, pero que nos dejen hacer, que nos abran las puertas, que tomen en cuenta la opinión de los empresarios, de los gremios. Hay que hablar de retos, hay que hablar de eficiencia, hay que hablar de competitividad. Métale reingeniería a todo el gobierno, meta reingeniería. Yo creo que hay que hablar de mediciones, hay que hablar de data, porque ¿es bueno o es malo? ¿Es bonito el color o no es bonito? No, no hay que hablar de eso, es de mediciones, de métricas, ¿ya? Todo eso se necesita de planificación, de certidumbre. Yo creo que hacia allá es donde debemos ir. Y yo sé que es difícil, a veces lo político pesa más que lo técnico, pero por Dios, tenemos que sincerarnos. Si no nos sinceramos, como por ejemplo dicen que al Ecuador le ingresan 1,5 millones de turistas, yo discrepo, Ecuador llega más o menos a 1 millón de turistas. Gracias, así que hay que sincerarse. Gracias, Olva Muñetón. Gracias, Francesca Ferrero. Gracias, Pablo Zambrano. Gracias, Welding Quesada. Gracias, Holbach Muñetón, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa con el tema reactivación comercial en pandemia y restricciones cantonales. Que Dios les siga cuidando a ustedes y su familia, por favor. Síganse protegiendo de la COVID-19, que esta vaina todavía sigue. Ojalá que en los 100 días se vacunen a 9 millones de ecuatorianos, la mascarilla, como dice Francesca Ferrero. Y creo que el mensaje para cerrar todo esto, y que ustedes ya lo han dicho, es que le acompañamos al presidente Lasso. Todos estamos con optimismo, estamos con positivismo, miramos sobre todo a Dios para que lo ilumine a él, a su equipo, y que Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y bueno, adelante. Ese chip, como dice. Un besito, gracias a todos, me voy a pasear.
estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán, con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas rápidas. Depende del sector donde estemos con las carpas realizando las pruebas rápidas del COVID, tienen que dirigirse la comunidad en los 12 puntos que tiene el Ministerio de Salud Pública aquí en el cantón.